Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés, en Madrid. Bueno, bienvenidos a otro vídeo. El último que vimos fue sobre polinomios, un tema de álgebra. Y hoy vamos a hablar de polinomios nuevamente, pero de polinomios con coeficientes enteros, que comparte, esta clase de hoy va a compartir muchas cosas de las que ya vimos en la clase anterior, pero esa restricción de decir, bueno, los coeficientes ahora son enteros, enriquece muchísimo porque aparecen de pronto técnicas de teoría de números. Vamos a ver que hay problemas que no son ni siquiera de álgebra, son más casi de teoría de números, a pesar de que están relacionados con un polinomio. Entonces, nada, hoy vamos a estar hablando de eso, de polinomios con coeficientes enteros. Una pequeña nota inicial es que es un tema vastísimo, hay libros y libros y libros y libros solo de polinomios con coeficientes enteros. Entonces, yo voy a tratar de dar una pincelada de las cositas que más se usan en el mundo de las Olimpiadas, pero es muy breve, o sea, esto es más bien para que se interesen por el tema y amplíen, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Entonces yo solo voy a hablar de 3 o 4 teoremas, 3 o 4 propiedades y resolveré 3 problemas. 3 problemas que he seleccionado de muchos y bueno, me parece que estos 3 son los más ilustrativos. Entonces, sin más, recordamos que un polinomio, bueno, el que no recuerda que era un polinomio puede ir a la clase anterior, pero si recuerdan también de la clase anterior, yo les comenté que la definición de polinomio, pues en principio lo que nos sirve a nosotros es una función, es la suma de unos monomios, y bueno, ya más o menos sabemos su comportamiento, lo que es una raíz, cómo se comporta en el infinito y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es sobre un concepto que es el de irreducibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que un polinomio P con coeficientes a partir de ahora, esto quiere decir, recordamos que esto es notación, quiere decir que es un polinomio en el cual los coeficientes están en este conjunto, en este caso los enteros. Un polinomio con coeficientes enteros se dice irreducible si para cualquier factorización, aquí se me olvidó escribirlo, pero bueno, se entiende que G y H, tanto G como H, están en este conjunto, ¿verdad? Son polinomios también con coeficientes enteros. O sea, lo que quiere decir que sea irreducible es que si yo tengo una factorización de este tipo, o bien G o bien H, es una unidad, es el polinomio 1, ¿vale? Básicamente, en otras palabras, quiere decir que no hay factorizaciones de este tipo. Es una especie de que el polinomio es primo, en el sentido de que no lo puedo factorizar, o que si lo hago, uno de los dos factores tiene que ser un 1, ¿verdad? Entonces, no me voy a ampliar en esto, pero para los que lleguen a estudiar álgebra abstracta, estructuras tipo anillos, cuerpos y tal, pues vamos a ver que esto se generaliza a dominios de integridad, cuerpos de factorización, anillos de factorización única, en fin. Esto se complejiza mucho, eso toca con la teoría de Galois, que a lo mejor a alguno le suena, en fin. Pues es una rama de la matemática que es apasionante. Pero bueno, a nosotros lo que nos compete es esto, que no lo podemos factorizar, ¿vale? Obviamente, ya todos sabemos de la clase anterior que no lo podemos factorizar en z, o sea, con coeficientes enteros, porque todos los polinomios, ya sabemos por el teorema fundamental de la álgebra, son factorizables en grados de 1, si cambio esto por el número de por el conjunto de los complejos, o en caso de que me quede en los reales, ¿no? En caso de que este sea un polinomio con coeficientes reales, ya sabemos que todas las raíces son un factor. X menos la raíz es un factor. Y sabemos que si hay alguna raíz compleja, el conjugado también es complejo, por tanto hay un factor de grado 2. O sea que en los reales los polinomios siempre son factorizables, ¿vale? Entonces, por eso es que la riqueza de este concepto de irreducibilidad es simplemente en los enteros, ¿vale? Entonces, vamos con 2 propiedades muy sencillitas y ya luego vamos a entrar en algún que otro teorema más interesante y más potente, ¿vale? Entonces, lo primero es, si yo tengo un polinomio con coeficientes enteros, entonces para cualquier pareja A, B de enteros, se cumple que A menos B divide a pen A menos pen B, ¿vale? Esto es muy sencillo de probar porque yo sé que pen A es igual a n, bueno, ya estoy evaluando en A, por tanto esto es A a la n más a n menos 1
a la n menos 1, perdón, así hasta a sub 1 por a más a sub 0, ¿verdad? Y P en B es igual a sub n b a la n más a n menos 1 b a la n menos 1, así hasta a sub 1b más a sub 0. Entonces, si yo resto aquí, así, restando, yo tengo de este lado P en A menos P en B, y de este lado puedo sacar factor común el coeficiente y tengo simplemente a n a la n menos b a la n más a n menos 1 por a la n menos 1 menos b a la n menos 1, así hasta a sub 1 por a menos b más, bueno, los a sub 0 se van, ¿verdad? Y está claro que aquí, en cada uno de estos factores, hay un factor a menos b, ¿vale? De hecho ya, bueno, eso es una propiedad de que sabemos que x a la n menos y a la n se factoriza como x menos y, y aquí viene el otro factor un pelín más largo, que empieza así, x a la n menos 2y, así hasta x a la 1 por y a la n menos 2 más y a la n menos 1, ¿vale? Entonces, si conocemos esta factorización, ya sabemos que en cada uno de estos sumandos hay un factor a menos b, por tanto a menos b dividirá esto. O sea, esto es una propiedad, no es un teorema, es una propiedad más bien. El caso es que es muy importante, muy importante, y casi siempre es lo primero que hay que pensar cuando tenemos un polinomio con coeficientes enteros. Casi siempre hay que buscar cosas de este tipo, ¿vale? De hecho, una consecuencia de esto, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Por ejemplo, si b es raíz, si a es raíz y b es 0, ¿qué yo tengo? ¿Qué pasa si a es raíz? O sea, P en a es 0 y b igual a 0 en esa ecuación. Pues yo tengo que a menos 0, que es 0, divide a P en a, que es 0, menos P en b, que es P en 0. Esto es menos P en 0, o bueno, esto es equivalente a decir que a divide a P en 0. Por tanto, hemos probado usando esta propiedad que si a es raíz, dicha raíz divide a P en 0, que es este coeficiente de aquí, ¿verdad? Aunque eso ya lo sabíamos por Vieta, recordamos la clase anterior, ¿vale? Entonces, otra propiedad muy sencillita, bueno, esto lo encerramos por aquí, es que si yo tengo h igual, de nuevo, un polinomio con coeficientes enteros, y tengo una raíz racional en este caso, de la forma p sobre q, con q distinto de 0, bueno, esto no es así, pues... Y bueno, y que el p y q sean primos relativos, entonces se tiene que p divide al término independiente y q divide al término principal, al coeficiente principal. Esto es muy fácil porque, ¿qué cosa es h en p sobre q? Bueno, por un lado sé que es 0 porque p sobre q es raíz, y por el otro lado es a n por p a la n, q a la n, así, bueno, no lo pongo todo, a 1, p sobre q, más a sub 0. Entonces yo puedo multiplicar en todos sitios por q a la n, y yo tengo 0, va a ser igual a q a la n por h en p sobre q, y esto de este lado me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar a sub n por p a la n, este q a la n se fue, más a sub n menos 1, p a la n menos 1, q, porque aquí había un q a la n menos 1, y como multiplico por 1 más, me sobrevive 1, así hasta a sub 1 por p por q a la n menos 1, más a sub 0 por q a la n, ¿vale? Entonces ya de esta ecuación sale todo, porque yo tengo p aquí, p aquí, p aquí, p en todos, menos en el último. Por tanto, p divide al último, porque esto es 0, esta suma es 0. Por tanto, p divide a sub 0 q a la n. Pero como p y q son primos relativos, esto implica que p divide a sub 0, ¿vale? Es muy sencillito. Y con q lo mismo, yo tengo q aquí, aquí, en todos, menos en este. Por tanto, q va a dividir a sub n por p a la n. Perdonen una letra aquí, está muy debajo esto, ¿no? Tampoco es muy... Esto es bastante sencillo.
Como Q y P son primos relativos, pues ya tengo la segunda parte, que es que Q divide a su n. Y nada, bueno, estas son las primeras propiedades para simplemente empezar a sentir el sabor de los polinomios con coeficientes enteros. Bueno, aquí, a ver, estoy usando una cosa que creo que es bastante clara. Si yo tengo cierto número, bueno, no tiene que ser primo en general, cierto número que divide a una suma y divide a todos menos a uno, pues también tiene que dividir a ese, ¿no? Porque básicamente este factor yo podría sacar factor común aquí y bueno, usar Euclides por lo que sea. Esto es una cosa bastante sencilla. Si me divide a muchos sumandos, o sea, si me divide a todos menos uno, pues los tiene que dividir a todos. Y eso sucede aquí y de ahí es donde sale la propiedad, ¿verdad? Entonces, hacemos una pausa aquí y nos vamos con el criterio de Eisenstein, que es un criterio muy potente y que se usa un montón. Y lo vamos a demostrar. Enseguida volvemos. Continuamos. Ahora nos vamos con un criterio que de hecho lo que voy a probar es la versión extendida. Porque, bueno, este criterio es muy famoso, que es el criterio de Eisenstein. Un criterio acerca de la irreducibilidad de los polinomios con coeficientes enteros. Pero la versión famosa no es la que voy a probar aquí, voy a probar la versión extendida, que es un pelín más general, ¿verdad? Entonces, si tenemos un polinomio con coeficientes enteros y tenemos un primo p, tal que p divide a todos los coeficientes hasta el késimo, o sea, empieza p divide a sub 0, a sub 1, así hasta el késimo. Tenemos que p no divide a k más 1, o sea, perdón, a sub k más 1, el que sigue, y p cuadrado no divide el término independiente. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces podemos garantizar que p tiene un factor irreducible de grado mayor que k, ¿vale? El coeficiente, o sea, el criterio de Eisenstein original lo que dice es, bueno, es cambiar k por n-1. O sea, tendríamos entonces que p divide a todos hasta aquí, no divide al coeficiente a su n, y p cuadrado no divide al término independiente, entonces p es irreducible, que es lo mismo que decir que p tiene un factor irreducible de grado mayor que n-1, o sea, de grado n, que es el grado del polinomio, ¿no? Por lo tanto, este criterio es más fuerte que el criterio original de Eisenstein. Entonces vamos a intentar probar este. No quiero agobiar mucho con la solución, o sea, con la demostración, porque no es muy compleja y tampoco vamos a perder mucho tiempo. Vamos a poner aquí. Bueno, como casi siempre en las demostraciones, bueno, o digamos que con mucha probabilidad, las demostraciones en álgebra empezamos con reducción al absurdo. Supongamos que f en x es igual a g en x por h en x. Y vamos a decir que g en x es igual a sub n, bueno, a sub r, vamos a decir, de grado r, x a la r más a sub r menos 1, x a la r menos 1. Bueno, no quiero usar a porque a... No, vamos a usar g, la propia g, porque a son los coeficientes de p. Vamos a usar g sub r menos 1, los coeficientes así hasta g sub 1r más g sub 0, y vamos a decir que h en x es igual a h sub s, x a la s, más h sub s menos 1, x a la s menos 1, así hasta h sub 1s más h sub 0. ¿Vale? Entonces, fíjense que yo tengo que, dada esta ecuación, yo tengo que g en 0 por h en 0 es igual a sub 0. Y esto, p divide a esto, y p cuadrado no lo divide. Entonces, ¿aquí qué yo puedo decir? Yo puedo decir aquí que, sin pérdida de generalidad, p divide a g sub 0,
por esta ecuación, y P no divide H sub 0. Claro, porque obviamente P tiene que dividir a uno de los dos, y en caso de dividir a uno, al otro no lo puede dividir por esta condición, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Fíjense que, ¿qué pasa ahora con A sub 1? Usando aquí los coeficientes indeterminados, recuerden que si yo multiplico estas dos cosas, me da F. Y yo igualo coeficiente a coeficiente, yo tengo que A sub 1 es exactamente, ¿qué cosa? G0 por H1 más G1 por H0. Y ahora, ¿esto qué implica? Fíjense que P divide H sub 0, no divide H sub 0, pero sí divide H sub 1, A sub 1 por esto. O sea, P está aquí y aquí. Por tanto, P está aquí. Esto implica que P divide a G1 por H en 0. Pero hemos dicho que P no divide H en 0. Por tanto, P divide H en 1. ¿Verdad? Entonces, fíjense que usando esto, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasa con A sub 2? A sub 2 es G en 0 por H en 2 más G en 1 por H en 1 más G en 2 por H en 0. ¿Verdad? Igualando esto aquí. Perdón, esto está bastante mal aquí. Esto es una X y esto es otra X. Entonces, igualando aquí, el coeficiente de grado 2 de F, ¿quién es? Es G en 2 por H en 0 más G en 1 por H en 1 más G en 0 por H en 2. ¿Verdad? Y si ya yo tengo que P divide a G en 0 y G en 1, pues P va a dividir a este término, pero como no divide H en 0, P divide a G en 2. Así sucesivamente. Esto es una especie de inducción fuerte. ¿Qué es lo que yo obtengo? Que si R es más chico que K, ¿qué pasa? Yo voy a poder usar este mismo análisis, porque P me divide a todos. Esto implicaría, si R es más chico que K, esto implica que P va a dividir a G en 0, G en 1, G en 2, va a dividir a todos. P va a dividir a G en 0, P va a dividir a G en 1, así hasta P dividiría también a G en R. Y esto implica que P divide al polinomio G, al polinomio a G en X. Pero esto implica a su vez que P divide al polinomio, por esto de aquí, al polinomio f en X. Y esto es contradicción con que P no divide a sub K más 1, ¿vale? O sea, yo he dicho, si R es más chico, si R es más pequeño que este K, yo voy a poder hacer este mismo análisis y voy a llegar que P me divide a todos los coeficientes de G, lo cual es imposible porque entonces P dividiría a F, y F ya sabemos que P no divide a F por esta condición. Por tanto, esto no se puede cumplir. ¿De dónde? R mayor o igual que K más 1. Y esto automáticamente termina la demostración. ¿Por qué? ¿Por qué eso termina la demostración? Porque hemos llegado a que si factorizamos a F como el producto de dos polinomios, hay uno que va a tener grado grado más grande que K más 1. Solo nos faltaría ver que es irreducible. Directamente no es irreducible, pero yo puedo aplicar lo mismo que acabo de hacer al polinomio G. Porque casualmente con este mismo análisis, G va a cumplir, o sea, P va a ser un primo que va a dividir a todo el mundo salvo hasta G sub R,
perdón, hasta g sub k, ¿verdad? P cuadrado no divide a g sub 0 y P no divide a, por este mismo análisis, P no dividiría a g sub k más 1 y yo puedo hacer exactamente lo mismo a g. Y voy a tener otra factorización de g, pero ya con menos grado. Y como estamos hablando de polinomios que tienen un número finito de factores, en algún momento yo voy a tener un factor que tiene más grado más que k y que es irreducible. Entonces, esta es la demostración del criterio de Eisenstein. Luego lo vamos a ver con uno de los problemas. Hacemos una pausa aquí y nos vamos con otro criterio muy chulo. Bueno, no es un criterio, pero es un teorema bastante chulo. Bien, acabamos de ver un criterio de irreducibilidad. Hay muchísimos, muchos, decenas de ellos. De hecho, en el documento asociado a esta clase, bueno, que es el mismo documento de la clase previa, del vídeo previo asociado a polinomios en general, ahí yo he incluido el criterio de Perron, que es un criterio de lo más chulo y la demostración es muy bonita. Entonces, la demostración usa técnicas de variable compleja. Para los interesados me gustó, o sea, dije, bueno, voy a poner esta demostración aquí para que le interese lo vea. Entonces, pero bueno, criterios hay montones. Por lo general, los problemas de Olimpiada no suele ser llegar a aplicar un criterio y terminar el problema. No suele suceder esto. Por eso he decidido incluir el de Eisenstein, que es el más famoso, que incluso la técnica sí se parece un poco más a cómo se resuelven los problemas de Olimpiada. Y encima que también Einstein eventualmente también forma parte, es algún paso de alguna solución de algún problema más complejo. Y ahora, luego de toda esta verborrea, pues nos vamos con un lema que ilustra muy bien ese contacto que yo les decía al inicio de los polinomios con coeficientes enteros y la teoría de números. Entonces vamos a ver un lema muy chulo y luego vamos a ver en uno de los problemas que resolveremos, lo vamos a usar. El lema de hecho dice lo siguiente: sea P un polinomio con coeficientes enteros, no constante, entonces existen infinitos primos que dividen a algún término de la sucesión P1, P2, P3, así, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo este lema, el lema de Schur? Que no hay un conjunto, básicamente es que no hay un conjunto finito de primos que dividen a P, que son infinitos, ¿vale? A algún término de P evaluado en los enteros. Son infinitos, no puedo quedarme con un conjunto finito, ¿verdad? Entonces, desde luego hay primos, o sea, por ejemplo, si yo cojo este polinomio, igual 49x cuadrado más 7x más 1, ¿vale? 7 nunca va a dividir ese polinomio, ¿vale? No es que todos los primos eventualmente dividen a alguien, no confundir con eso. 7 nunca divide a P. Y claro, 7 está aquí, nunca está aquí, por tanto 7 nunca divide a este polinomio. Pero la cantidad de primos que dividen a este polinomio son infinitas en algún momento, ¿no? Entonces, dicho esto, esta tontería, pues vamos con la demostración. ¿Cómo era esto? Vale, ¿qué pasa? Si P en 0 es 0, el resultado es trivial, ¿no? Está claro que si P en 0 es 0, pues yo evalúo un primo y ese primo va a dividir a P. O sea que esto es bastante claro. Vamos a suponer que P en 0 es 1. ¿Qué pasa con P en n factorial? Miren qué chulo. P en n factorial es, vamos a suponer que P tiene grado k, entonces esto es a sub k por n factorial a la k más a sub k menos 1 por n factorial a la k menos 1 más, así hasta sub 1 por n factorial más 1, porque he dicho que P sub 0 es 1, ¿vale? Entonces,
este polinomio, o sea, este número, no es divisible por ningún primo menor que n factorial. ¿Por qué? Porque todos los primos más chicos que n, por ningún primo más chico que n, de hecho, porque todos los primos más chicos que n, si p es primo y es más chico que n, p está aquí, p está aquí, p está aquí y p no está aquí. Por tanto, p en n factorial es divisible por un primo más grande que n. Y de esta manera ya demuestro que hay infinitos primos que dividen a esta sucesión. Es muy sencillo. ¿Se entiende? Repito. Este número de aquí no es divisible por ningún primo más chico que n. ¿Por qué? Porque los primos más chicos que n están todos aquí, todos aquí, todos aquí, y aquí no hay ninguno. Por tanto, este número es divisible por primos más grandes que n. Como n yo lo puedo hacer crecer tanto como quiera, pues yo siempre voy a encontrar primos, infinitos primos que dividen al menos un término de esta sucesión. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, para estos polinomios, estaría probado el resultado. Y el truco final es muy bonito, que es coger el polinomio Q en X, y ahora pensar cualquiera, podemos hacer el polinomio Q en X, que es igual a P en X por P en 0, es así, dividido P en 0. ¿Qué pasa con Q? Fíjense que Q, ¿a qué es igual Q de X? Q de X es A sub K, X a la K por P en 0 a la K, así hasta A sub 1 por X por P en 0 más A sub 0, que es P en 0, y esto va dividido por P en 0, y esto es igual a, bueno, A sub K por P en 0 a la K menos 1, porque le quito este, ¿no? Por X a la K, más, se va un P en 0 de cada uno de estos, aquí queda A sub 1X, y aquí queda 1. ¿Vale? Entonces, Q cumple que Q en 0 es 1, ¿verdad? Porque si yo valgo 0 aquí, todo esto se hace 0 y sobrevive este 1 que está aquí. Y claro, entonces, si yo encuentro infinitos primos que dividen a algún Q, son infinitos primos que dividen a este número de aquí, ¿verdad? Por tanto, son infinitos primos que dividen a algún término de esta sucesión. Pues nada, esta era la demostración del lema de Chur. Es bastante cortita y fácil de entender, pero es o sea, es muy bonita, muy creativo la manera de resolverlo. Entonces, vámonos ahora con 3 problemas, que creo que vamos a hacer, pues, el grado de dificultad lo vamos a hacer increciendo y espero que lo disfrutéis. Bueno, nos vamos con el primer problema, y el primer problema es un problema bastante antiguo ya, del año 1993, de una IMO. Y bueno, al ser un problema antiguo, casualmente sale directamente aplicando a varios criterios de irreducibilidad. Pero, de todas maneras, yo los exhorto a que intenten resolver este problema usando la misma técnica que hemos visto hoy para demostrar el criterio extendido de Eisenstein. Entonces, simplemente, bueno, el problema lo que dice es que si n es mayor que 1, un entero, consideramos este polinomio, hay que probar que es irreducible en los enteros, ¿vale? Entonces, mi consejo es que procedáis por reducción al absurdo y digáis, vale, vamos a suponer que f en x es g en x por h en x, ¿vale? Entonces, si g en x es x a la r, bueno, está claro que al ser mónico este, puedo considerar que estos dos son mónicos, más g sub r menos 1, x a la r menos 1, o sea, así, hasta g sub 1
x más g sub 0, y h en x es igual a, pues, x a la s más h sub s menos 1, x a la s menos 1, así hasta h1x más h sub 0. Entonces, una vez que tenéis esto, y sabéis que el producto es f, el primo aquí es 3, el primo con el que tenéis que trabajar. Fácilmente podéis decir, vale, 3 tiene que dividir a h en 0 por h en 0, y no lo puede dividir a ambos, porque si lo divide a ambos, 9 dividiría esto, cosa que es falso. Por tanto, sin pérdida de generalidad, 3 divide a h en 0, hacer un proceso de inducción fuerte y llegar a que 3 divide a todos, porque aquí 3 divide a todos menos el último. Bueno, tratar de hacer más o menos casi lo mismo que hicimos en el criterio de Einstein. De hecho, fíjense que aquí una manera de resolver esto es con el criterio de Perron, que no lo he puesto en la clase porque no quiero que me quede extremadamente largo, pero sí está en el documento. Con Perron sale en una línea. Por eso digo que es un problema antiguo, este tipo de problemas no suelen ya salir, ¿no? Entonces, y con Einstein igual, 3 divide a sub 0, a todos hasta a sub n-2. 3 no divide a sub n-1, porque 3 no divide a 5, y 9 no divide a 3. Por tanto, ¿qué yo puedo decir por Einstein? Estas tres cosas implican, por el criterio extendido de Einstein, que f tiene un factor irreducible de grado mayor o igual que n-1. Por tanto, yo puedo decir que f es g sub x por h en x, y que g, el grado de g, recuerden, el grado de g es mayor o igual que n-1. Entonces aquí hay dos cosas. Si el grado de g es n, pues f y g tienen el mismo grado y h es 1, eso es lo mismo que si es reducible. Y si el grado de g es n-1, quiere decir que el grado de h es 1. Pero el grado de h es 1 quiere decir que este polinomio tiene una raíz entera. ¿Vale? ¿Y ese polinomio tiene raíces enteras? No. Las candidatas a raíces enteras son los divisores de Pensero, que son más menos 1 y más menos 3, y es muy fácil ver que ninguno de estos 4 números nunca es raíz de este polinomio, ¿vale? Eso os queda de tarea, un poquito, es bastante fácil, no es nada difícil. Entonces, quería solo mencionar este problema para que vieras que podéis usar una Einstein directamente o hacer el truquito de los coeficientes. La mayoría de los problemas de irreducibilidad empiezan así, asumiendo que hay una factorización y llegando a conclusiones, ¿verdad? Entonces termino con este problema y nos vamos con otro bastante más interesante. Bien, vamos ahora con un problema precioso, bastante reciente, el problema 6 del Ibero del 2019. Creo que hay un problema similar en una olimpiada iraní hace más tiempo, pero bueno. El caso es que es un problema muy bonito y vamos a ver ahí perfectamente el contacto entre los polinomios y la teoría de números. El problema dice lo siguiente: tenemos 2019 enteros positivos y un polinomio con coeficientes enteros, tales que P en n siempre para todo n, entero positivo, divide a sub 1 a la n más a sub 2 a la n, así hasta a sub 2019 a la n. Hay que probar que P es constante. Entonces, la verdad que, bueno, esto es como casi todos los problemas de teoría de números. Yo veo que con la técnica perfecta, pues, o sea, con mucha experiencia y mucha técnica, los pasos son bastante naturales. A pesar de muy difíciles, bastante naturales. Aquí esto está gritando a todos, por todos sitios está gritando que usemos Schur, ¿no? Podemos decir lo siguiente, o sea, vamos a la solución. Por el lema de Schur, garantiza que existe P
tal que a ver, sí, P mayor que A sub 1, A sub 2, bueno, vamos a poner así, P mayor que el máximo de A sub 1, A sub 2, A sub 2019 y 2019, tal que existen, P tal que esto, y N tal que, bueno, esto es un poco rollo, me he enrollado un poco aquí, tal que P divide a el polinomio evaluado en N, ¿vale? Esto es un primito, P, no lo he dicho, es primo, bueno, me he enrollado aquí, pero bueno, es igual, se entiende. Básicamente yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo sé que existen infinitos primos por Schur, porque el polinomio es no, asumo que es no constante, existen infinitos primos que dividen a algún p en n, como son infinitos yo voy a escoger uno, me da igual cualquiera, pero lo que necesito es que sea más grande que A sub 1, A sub 2, A sub 2019 y 2019. Ahora vamos a ver por qué. Este es el típico problema que uno crea la solución de atrás hacia adelante, pero luego a la hora de escribir, para que quede más elegante, la escribe directo, ¿no? O sea, en el sentido directo, digamos. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Fíjense que ahora voy a hacer dos cosas. P me divide a P en N. De hecho, si yo cojo y le sumo múltiplos de P a esto, siempre, bueno, voy a poner aquí una M, porque para que no se confunda con esta M, voy a poner aquí una M. Si yo a este M le sumo múltiplos de P, se va a seguir manteniendo esto. Pues, ¿cuál es mi punto? Mi punto es el siguiente. ¿Qué pasa con P en M más K por P? ¿Verdad? Esto básicamente es divisible por P. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, de hecho, yo lo que tengo es más bonito, queda así. M más NP menos M divide a quién, a P en M más NP, vamos a poner K para que no sea la misma N, menos P en M, ¿verdad? Aquí que hemos usado la primera de la propiedad que vimos hoy, A menos B siempre divide a P en A menos P en B, pero esto es K por P, y esto divide a P en M más KP menos P en M. Pero P, bueno, esto automáticamente implica que P divide, si K por P divide, pues P también, a P en M más K por P menos P en M. ¿Verdad? Pero es que P divide a P en M, por tanto, P divide a esto, ¿no? P divide a M más K por P. Bueno, esta cuentita que yo he echado aquí, P divide P evaluado en esto. Esta cuenta que yo he echado aquí es bastante típica. O sea, si yo tengo en general un número que divide a P en M, si yo añado aquí múltiplos de M, puedo hacer esto mismo y voy a seguir manteniendo esta divisibilidad, ¿no? Que es lo que yo quiero. Entonces, voy a borrar esto. El que quiera mirar bien esta cuenta puede poner pausa y mirarlo, pero lo que he llegado es a que si M es congruente, bueno, no vamos a decir M, vamos a decir A es congruente con M módulo P, entonces P pequeña divide a P en A. Eso es lo único que yo he llegado, porque P divide a P en M, pero luego si yo empiezo a sumar múltiplos de P,
sea, cualquiera que sea del resto, sea congruente con m módulo p, voy a tener esto. Y eso lo voy a dejar guardado por ahí. Porque ahora lo que voy a hacer es usar esto, que en definitiva aún no lo he usado. ¿Y cuál es el truco de usar eso ahí? El truco es el siguiente. Fíjense que, ¿qué pasa con a sub i? Lo voy a poner directo y ya luego lo explico cómo fue que uno lo razona, ¿verdad? Fíjense que ahora, esto lo voy a guardar aquí, porque esto sí es muy útil, y ahora voy con la segunda parte, ¿no? Fíjense que ahora P divide a sub 1 a la P menos 1 más a menos 1 más a sub 2 a la P menos 1 menos 1 más así hasta a sub 2019 a la P menos 1 menos 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Esto es por el pequeño Fermat-Little Theorem, por el pequeño teorema de Fermat, porque yo he escogido P más grande que todos los A sub i, por tanto son primos relativos P y A sub i, por tanto A sub i a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Vale? Pero de hecho esto, yo tengo más, yo tengo que P realmente divide a sub 1 a la P menos 1 por cualquier número que yo ponga aquí, menos 1, más a sub 2 por P menos 1, por cualquier número que yo ponga aquí, menos 1, porque claro, si A es congruente con 1 módulo P, a lo que yo eleve aquí, o sea, a la P menos 1, lo que yo eleve aquí, P menos 1K, es congruente con 1 a la K, que es 1 módulo P, ¿vale? O sea que aquí no estoy haciendo trampa. Esto implica esto. A sub 2019, P menos 1, elevado a la P menos 1, K menos 1. Pero, fíjense que P, ¿qué pasa ahora? Ahora yo lo que necesito es, usando esto, voy a buscar un número. Fíjense ahora vamos a buscar un número A que sea congruente con, bueno, A no, porque no se me confunda con esto, vamos a coger un número L. Un número L que sea congruente con A módulo P. Y que sea congruente con 0 módulo P menos 1. Ahora vamos a ver por qué. Esto es una técnica bastante común, buscar un número que cumpla las dos cosas. Por ejemplo, se me ocurre que la 6 de la IMO del 2003 también tenía un truquito parecido. Entonces, dicho L existe ¿por quién? Por el Chinese Remainder Theorem. Yo tengo que P y P menos 1 son primos relativos, pues da igual lo que yo ponga aquí, yo voy a encontrar uno que sea un número que sea congruente con A módulo P y con 0 módulo P menos 1. Y ahora, ¿cómo continúa? ¿Cómo ya remato el problema que ya estamos terminando? Ahora, por Aster implica, como L es congruente, perdón, aquí es una M, lo que yo quiero, como L es congruente con M módulo P, P divide a P en L. Como L es congruente con 0, L es congruente con 0 módulo P menos 1, pues yo puedo poner aquí como una L y voy a tener que 2 Aster me implica
que P divide a sub 1 a la L menos 1 más a sub 2 a la L menos 1, así hasta a sub 2019 a la L menos 1. Pero vamos a llamarle a este 1. 1 implica que P divide a sub 1 ¿cómo es? P en L, perdón. P en L, claro. P grande en L divide a sub 1 a la L más a sub 2 a la L más a sub 2019 a la L. Ahora, fíjense que P divide a P en L, P en L divide a esto, tengo que P, o sea, combinando esta con esta, P divide a 1 a la L más así hasta a 2019 a la L. Y restando esta y esta, o sea, esto menos esto, tengo que P divide a 2019. Y esto es contradicción, porque yo había escogido P más grande que 2019. ¿Vale? Entonces, voy desde un inicio, porque el problema es precioso, pero tiene su truco. Lo primero es que gracias a Schur, yo puedo decir, hay un P tan grande como yo quiera, que me va a dividir algún término de P en N, de este estilo. Por tanto, yo voy a tener un P por este sitio. Eso es bastante natural, ¿no? Un P dividiendo a esto, por tanto a esto. Entonces ahora, la segunda parte es, bueno, sin pasar a la segunda parte, si P divide a uno de esos, no solo me divide a uno de esos, sino que cada vez que yo sume un múltiplo de P a ese número, también me lo va a dividir. Por tanto, yo tengo P dividiendo a A siempre que A sea congruente con ese M que existe módulo P. Es complicado, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo voy a lidiar con estos términos aquí? Pues bastante natural también decir, bueno, espera, porque si N es P menos 1, yo por el pequeño teorema de Fermat, P divide a esto, ¿verdad? Pero es que no solo divide a esto, divide a cualquier múltiplo de P menos 1 que yo ponga allí. Y entonces el remate es bastante, ya una vez que hemos sabido atajar por esta parte con Schur un P que me divida a muchos y por esta parte con el teorema de Fermat un P que me divide a muchos, pues hay que mezclarlo. ¿Cómo lo mezclo? Bueno, entonces cada vez que L sea congruente con M módulo P, yo voy a tener que P divide a P en L. Y cada vez que L sea congruente con 0 módulo P menos 1, yo voy a tener que P divide a esto que está aquí. Si P divide a P en L usando la ecuación que me dan, P divide a esta expresión y restando, pues se me cancelan las L y voy a tener que P divide a 2019. Y por eso es que desde un inicio yo cogí P más grande que 2019 y más grande que todos los ASUI para poder usar el pequeño teorema de Fermat. Es un problema precioso. Como podéis ver, es prácticamente teoría de números. O sea, de polinomios, pues nada, la propiedad esa inicial que vimos y poco más. Entonces, hacemos una pausa aquí y nos vamos con el último problema, que es muy difícil, una delicia. Vamos a ver qué tal me queda. Bien, nos vamos con el último problema. Es un problema antiguo, pero es un problema mítico, un problema que está en la historia de las Olimpiadas, ¿verdad? Es el problema 3 de la IMO del 2002. De hecho, no estoy muy claro si es un problema de álgebra o de teoría de números. Es un problema muy chulo, yo diría que álgebra. Encuentra todos los pares enteros de enteros m y n mayores que 3 para los cuales existen infinitos enteros a, tales que este cociente de aquí es entero. El problema empieza fuerte, ya es un problema que no es, que tiene un enunciado un pelín antinatural, ¿no? O sea, hay que encontrar m y n tales que existen infinitos a, tal que este cociente es entero, ¿no? Bueno, entonces, la primera parte del problema ya en sí es bastante chula, ¿verdad? Porque lo primero es hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, vamos a escribir x a la... Bueno, claramente m es mayor estricto que n, ¿verdad? Porque en caso de m ser menor, esta cantidad aquí eventualmente crece más, o sea, es más grande que esta de aquí arriba y ya no sería entero. Por lo tanto, m es mayor o igual que n, eso es bastante fácil de ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa entonces si yo cojo polinomios, me olvido de que estamos hablando de números enteros y tal, y cojo este polinomio
y aplico el algoritmo de la división y lo divido por x a la n más x cuadrado menos 1. Aquí yo voy a tener un cociente y aquí voy a tener un resto. Con el grado del resto más chico que n, ¿verdad? Porque he dividido por este polinomio. Pero entonces, si yo divido por este polinomio, yo voy a tener x a la m más x menos 1 dividido x a la n más x cuadrado menos 1 es igual a un polinomio con coeficientes enteros más un resto dividido por x a la m más x cuadrado menos 1, donde el grado de este es más chico que este. Bueno, esto es x a la n, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? Si yo evalúo, yo quiero que esto sea entero para infinitos valores de a. Eso quiere decir que esto que está aquí, como esto es entero para infinitos a, esto siempre es entero, esto que está aquí va a ser entero para infinitos valores de a. Pero eso implica que r tiene que ser el polinomio 0. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un polinomio de menos grado y aquí uno de más grado. Por tanto, si para infinitos eso es entero, eso es imposible, porque para infinitos, cuando esto crece más rápido que este y esto en algún momento está cercano a 1. O sea, perdón, a 0 por encima. Estamos hablando de positivos. Por tanto, con este análisis de aquí, hemos transformado el problema en un problema de polinomios. ¿Por qué? Porque, de hecho, hemos dicho, si esto se cumple, si para dados m y n hay infinitos a, entonces xn, x a la n más x cuadrado menos 1 tiene que dividir a esto, o sea, el resto es 0, tiene que dividirlo. Esto tiene que ser un polinomio. Entonces, y de hecho, si esto es un polinomio, también va a pasar esto. Porque si esto es un polinomio de coeficientes enteros, para infinitos a, de hecho para todos, esto va a dar enteros, ¿verdad? Por tanto, hemos transformado nuestro problema en principio de teoría de números o de yo qué sé qué en un problema de álgebra y de polinomios concretamente. Entonces ahora la magia no se acaba, la magia continúa. Voy a borrar ya el problema, todos sabemos de qué estamos lidiando. Simplemente ahora necesitamos que x a la m más x menos 1 sea divisible por, o sea, vamos a ponerlo al revés. Tenemos que encontrar los m y n tales que x a la n más x cuadrado menos 1 divida a x a la m más x menos 1. Entonces, hay que encontrar m y n tal que pase eso. Entonces, es igual. A lo mejor la solución se te ocurre en otro orden a los que se le ocurrió, o sea, a los genios que lograron parir esto en tiempo de examen. Entonces vamos a empezar y luego explicamos todo desde un inicio. Vamos a suponer que m es mayor o igual que 2n, por suponer. Ahora vamos a ver que esa suposición es bastante natural, ya veremos luego por qué. Nosotros tenemos, vamos a llamarle esto, sabemos que, o sea, hemos asumido también que esto divide a esto y vamos a encontrar n y m, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay una raíz de este polinomio. Fíjense, si yo tengo que f en x es igual a x a la n más x cuadrado menos 1, f en 0 es igual a menos 1 y f en 1 es igual a 1. Por tanto, existe una raíz alfa. Esto implica que existe alfa entre 0 y 1, de hecho 0 y 1 abierto, tal que f de alfa es 0. De hecho, esa raíz, recuerden que lo que estamos viendo, esto lo vimos en la clase anterior, lo que estamos diciendo es que f en 0 da menos 1 y f en 1 da 1. Por lo tanto, en algún momento hay una raíz. Puede que haya más, pero bueno, a mí yo necesito que haya una. Y, como hemos dicho, que alfa
que esto divide a esto, alfa es raíz de esta, pero también es raíz de este, ¿verdad? Entonces, yo básicamente tengo que 1 menos alfa al cuadrado, si lo vemos así, o sea, yo tengo esto, ¿no? Vamos a ver, porque esto ahora es trabajo algebraico, no es muy complejo, pero es fino, pero bueno, es solo álgebra. Esto es 0. Esto implica que 1 menos, pasando este 1 y este alfa para allá, 1 menos alfa al cuadrado es igual a alfa a la n. Si yo elevo el cuadrado aquí, esto es igual a alfa a la 2n. Yo he dicho que m es mayor o igual que alfa a la n. Como alfa es más chico que 1, fíjense, esto es importante, como alfa es más chico que 1, alfa está entre 0 y 1, mientras más grande sea el exponente, más chico es el número. Por tanto, esto es mayor estricto, bueno, mayor o igual que alfa a la m. ¿Se entiende eso, verdad? Porque alfa es más chico que 1, por tanto, mientras más grande sea el exponente, en este caso es este más grande, más chico es el valor de alfa elevado al exponente, ¿verdad? Y esto sabemos que también es 0, esto es 1 menos alfa, ¿verdad? Porque si yo pongo alfa aquí, alfa a la m más alfa menos 1 también es 0. Y entonces aquí, casualmente esto es equivalente, fíjense que aquí tengo 1 más alfa, bueno, vamos a desarrollarlo. Yo lo que tengo es que 1 menos 2 alfa al cuadrado más alfa a la 4, ¿verdad? Es mayor o igual que 1 menos alfa. Esto es equivalente a que se va el 1 y tengo un alfa, paso para acá el alfa por 1 menos 2 alfa más alfa al cubo. Esto es mayor o igual que 0. Pero esto se factoriza. De hecho, esto se factoriza porque si yo pongo alfa igual a 1, 1 menos 2 menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, esto tiene un factor 1 menos alfa. Esto es igual a 1 menos alfa más alfa al cubo menos alfa. Entonces, sacando 1 menos alfa, bueno, vamos a poner otro factor que es igual a alfa por 1 menos alfa más alfa por alfa menos 1 por alfa más 1. Y esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, saco ya 1 menos alfa fuera. Y aquí adentro tengo 1 más, no menos, porque aquí el que tengo es el contrario, menos alfa por alfa cuadrado. A ver, menos alfa cuadrado más alfa con menos alfa al cuadrado. Vale. A lo mejor hay otra manera más rápida de llegar de aquí a aquí, pero bueno, es igual. La gracia es que como esto está entre 0 y 1, esto también, por tanto tengo que 1 menos alfa al cuadrado, perdón, menos alfa al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero eso es lo mismo que 1 menos alfa mayor o igual que alfa al cuadrado. Pero 1 menos alfa de aquí es alfa a la m. Pero esto no puede ser porque m es más grande que 3. Y mientras más chico yo pongo, o sea, como esto está entre 0 y 1, mientras más grande, más chico se hace. Por lo tanto, esto es contradicción, ¿verdad? Y entonces lo único que hemos llegado es, hemos asumido que m es mayor o igual que 2n y hemos llegado a una contradicción. Por tanto, m es menor o igual que 2n. De hecho, menor estricto que 2n. Voy a borrar un poco esto, ya les digo, es trabajo algebraico, pero usando la idea genial de apoyarnos en la raíz común entre 0 y 1 que tienen estos dos factores. Eso es brillante. Entonces ya tenemos que m es menor estricto que 2n. Y ahora viene la segunda parte y final del problema, que es la siguiente. X a la n más x cuadrado menos 1 divide, desde luego, si yo multiplico por x a la m menos n, ¿verdad? Va a dividir a x a la m más x a la m menos n más 2 menos x a la m menos n. ¿A que sí?
Simplemente he multiplicado esto por x a la m menos n. Pero esto divide a esto. Por tanto, yo puedo restar esto menos esto y voy a obtener que x a la n más x cuadrado menos 1 es, o sea, divide a x a la m menos n más 2, perdón, sí, menos x a la m menos n menos x más 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí ya yo he llegado a que n es más chico que m menos n más 2, ¿verdad? Porque este polinomio tiene que tener menos grado que este que está aquí. Y esto a su vez es más chico, m menos n es más chico que n más 2. ¿Verdad? Pasando una sola n para acá, me queda una n de este lado, por tanto m menos n es más chico que n, menos n más 2 más chico que n más 2. Y esto aquí arroja dos posibilidades. Esto arroja que m menos n más 2 sea igual a n, o que m menos n más 2 sea igual a n más 1. Por eso yo decía, porque todo parece indicar que lo primero que hay que hacer es esto, y una vez que llegas a esta ecuación, tratar de acotar esto de aquí, como que m no se despegue mucho de n, ¿verdad? Al revés, que algo por n que no se vayan mucho, no se despeguen mucho. Entonces, yo creo que primero, las personas que resolvieron el problema, primero llegaron aquí y luego dijeron, vamos a intentar probar que m es menor que 2n. E hicieron la otra parte algebraica tan bonita, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar estos dos casos. El caso 1, tenemos que m menos n más 2 es n. Entonces, sustituyendo aquí, yo voy a tener que x a la n más x cuadrado menos 1 va a tener que dividir a x a la n menos m menos n es n menos 2, ¿verdad? Menos x más 1, ¿verdad? Entonces, estos dos polinomios tienen el mismo grado, la única posibilidad es que sean iguales, porque son mónicos. Pero es imposible que sean iguales, porque esto es más 1 y esto es menos 1. Por tanto, aquí no hay solución. No solución. ¿Vale? Entonces, en el caso 2, sería que m menos n más 2 fuera igual a n más 1. Y en este caso, vamos a ver que lo que voy a tener es que x a la n más x cuadrado menos 1 tiene que dividir a x a la m menos n menos 2, esto es x a la n más 1, ajá, sí, eso es, m menos n es n menos 1, ¿vale? Ahora, aquí hay que hacer otro poquito de álgebra. Este truco siempre es igual, tratar de igualar los coeficientes a ver qué pasa, porque nosotros sabemos, los coeficientes no, me refiero a los términos de mayor grado. Si yo multiplico por x, no, esto está claro que esto va a dividir a x a la n más 1 más x cubo menos x, multiplicando por x aquí, ¿no? Y ahora resto de aquí hacia allí, y tengo que x a la n más x cuadrado menos 1 divide a x al cubo, las x se van, esto queda un más, x a la n menos 1, y aquí queda un menos 1, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos aquí, ¿qué decimos? Fíjense que si n es mayor que 3, esto tiene más grado que esto. Contradicción. Y si n igual a 3, perfecto, se cumple, porque me queda que esto es igual a esto. Por tanto, hemos llegado necesariamente a que n es igual a 3. Y como tenemos esto es 3, esto es 4, menos 2, tenemos que m es 5. Esta es la única pareja candidata a resolver mi problema. Y en efecto,
en efecto se cumple porque x a la 5 más x menos 1 es igual a x a la 3 más x cuadrado menos 1, que multiplica un polinomio que ahora no me acuerdo cuál era. Pero bueno, esto lo podéis dividir, es x cuadrados. A ver, podéis dividir o lo miro y no perdemos tiempo. Lo miro y no perdemos tiempo. Podéis hacer la división y os va a dar un polinomio exacto aquí. Pero, más sencillo, lo miro. Que en algún sitio está x cuadrado menos x más 1. Esto es una identidad muy facililla de probar. Por tanto, esto entre esto siempre es entero. No solo para infinitos valores de a, sino que siempre. Entonces, voy a hacer como siempre, una recapitulación del problema, que es un problema muy difícil. Lo primero es, la parte clave, yo creo, es saber cómo pasar del problema que tenemos a un problema de polinomios, ¿vale? Y luego ya hemos pasado una parte como teórica, por decirlo de alguna manera, luego ya sabemos que va a ser difícil conseguir resolver, hallar los n y m tal que esto se cumpla, pero por lo menos ya sabemos que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero sería haber hecho esta primera transformación aquí y decir, bueno, pues m menos n, tengo que tratar de ver que m menos n no se haga muy grande para poder reducir la cantidad de casos que tengo que analizar. Y de ahí, de esta idea natural, saldría asumir que m es más grande que 2n y llegar a una contradicción. Y esa es la parte dura de verdad, es probarlo con el alfa mayor que 1, porque no está tan claro que haciendo algebrita te vayas a llegar a una contradicción. Por tanto, primero se demuestra que es más chico que 2n y luego se regresa aquí y decimos, bueno, entonces, teniendo esto, tenemos dos casos nada más. En uno de los casos no hay solución y en el otro, haciendo igual el truco de quitarme el coeficiente de más grados, llegamos a que n tiene que ser necesariamente 3, lo que implicaría que m es 5, y ahí no se acaba el problema porque ¿qué pasa si no se cumple? Pero por suerte tenemos esta identidad aquí, por lo tanto esto entre esto siempre es entero, ¿verdad? Entonces espero que hayan disfrutado de este problema y en general todo lo que hemos visto hoy, y nada, lean por favor las notas, miren los problemas, miren las referencias para los que les interesa esto y quieren ir en más profundidad. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto con otro tema que supongo que será continuar con la clase de grafos. Vamos a ver. Entonces, hasta otra.